Queridos hermanos, queridas hermanas, hemos escuchado en la primera lectura un texto del profeta Isaías, que frente a los graves problemas de su tiempo, tan parecidos a los nuestros como la injusticia, la maldad y la violencia, anuncia con gozo la presencia del Señor. Y lo dice con estas palabras que Dios le pide comunicar al pueblo de Israel. Digan a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman. Miren a su Dios que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y los salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. El profeta Isaías conoce lo difícil de los tiempos, el temor ante la inseguridad y el porvenir incierto, pero también pide contemplar a Dios que llega para salvar y liberar de cualquier discapacidad, tanto física como de todo impedimento, para vivir la experiencia maravillosa y plena de la salvación. Y hoy en el Evangelio hemos escuchado la versión de San Marcos, que va situando a Jesús en una geografía que podría pasar por un detalle sin importancia. Dice San Marcos: Jesús dejó el territorio de Tiro y se dirigió de nuevo por Sidón, hacia el lago de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. A simple vista esto no parece relevante. Sin embargo, cobra sentido al percatarnos que Jesús va transitando por tierra de paganos, por tierra de excluidos, por tierra de gente considerada por los israelitas como indigna de recibir a Dios, como aquella hija de la mujer sirofenicia o el hombre sordo y tartamudo. Jesús va por ahí haciendo presente la salvación sin prejuicios, evidenciando la genuina inclusión de todos en el proyecto salvador de Dios. La llamada a la salvación derriba barreras que marginan, excluyen y discriminan. Jesús rompe también otras barreras, puesto que dice el evangelista San Marcos que le llevaron un hombre que era sordo y apenas podía hablar. Se trata de una persona marginada por la sociedad, por su discapacidad. La curación significa recuperación de sus facultades físicas, pero también reintegración a la sociedad y oportunidad para escuchar la palabra y proclamar las alabanzas a Dios. La integración al proyecto salvador de Dios ofrece la oportunidad de experimentar su poder que sana y libera de toda exclusión. Es también ocasión para proclamar a Jesús como Salvador. A pesar de que se le exige secreto, aquel hombre proclama lo que sucedió, da a conocer a otros lo que Jesús había realizado de bien en él. El evangelista San Marcos usa el término querizo, de donde viene querigma, es decir, el mudo se convierte en anunciador con sentido salvífico. Sin embargo, a Dios no le toca hacerlo todo mientras nosotros quedamos pasivos. Su presencia salvadora nos lleva al encuentro fraterno y a generar relaciones de esta índole entre nosotros. El apóstol Santiago, como hemos escuchado en la segunda lectura, recuerda que Cristo ha venido a destruir toda discriminación de razas, clase social y color. Esas decisiones van en detrimento de la dignidad de la persona y constituyen una gran incongruencia con la fe cristiana auténtica. El Dios de Israel y su Mesías han venido a liberarnos de toda sordera y mudez,
Su amor liberador incluye a todos, empezando por los más débiles. La escena de hoy es muy elocuente. Jesús no se queda en la lejanía o indiferencia ante el dolor humano. Se acerca al enfermo, busca el encuentro, toca oídos y lengua y grita al enfermo, efetá, es decir, ábrete. Los gestos expresan la proximidad y compasión de Jesús con el que sufre. Abrir los oídos y la boca significa romper corazas de silencio que se interponen entre las personas, ahogan el encuentro, hacen dolorosa la relación entre unos y otros, marginan, excluyen y generan discriminación. Somos sordos cuando cerramos los oídos para no percibir las voces de los hermanos necesitados que claman ayuda. Somos ciegos cuando cerramos los ojos ante la injusticia y la maldad, y cuando no miramos la creación de Dios que ya no soporta más depredación y destrucción. El Señor viene a abrir nuestros ojos y oídos para que veamos las necesidades y escuchemos los gritos que piden justicia y exigen compasión. Somos mudos cuando preferimos el silencio esquivo, mientras que una palabra puede romper hielos, suscitar soluciones y generar armonía. Vivimos la paradoja del mundo impregnado de ruidos ensordecedores que contaminan, formando una densa y tóxica nube que impide la relación humana fraterna y sumerge en el silencio, el aislamiento y la soledad, y genera una gruesa capa de hielo de indiferencia y apatía deshumanizante. No podemos vivir enfermos. Necesitamos que Jesús abra nuestros oídos y nuestros labios para que aprendamos a escucharlo y escuchar a los demás, y para que como el enfermo sanado seamos también proclamadores del querigma, es decir, del anuncio de la salvación. Solo así podremos ser iglesia sinodal en misión. Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos en el mes de la Biblia. Necesitamos abrir nuestros oídos a la voz de Dios. Necesitamos abrir nuestros oídos a lo que Dios quiere comunicarnos a través de la Sagrada Escritura. Pero también necesitamos abrir nuestros oídos y nuestros ojos ante las realidades que suceden a nuestro alrededor y dejar que el Espíritu Santo nos ayude a entender la palabra de Dios. Pero antes tenemos que escuchar esa palabra. Tenemos que entrar en diálogo con Dios. De ahí la importancia de la lección divina, que es hacer oración con Dios a través de su palabra. Dios nos hace capaces de escuchar a los demás y establecer relaciones realmente fraternas con ellos, sin exclusión o discriminación alguna. Y hoy Jesús sigue gritando también para nosotros su voz potente que nos dice, efetá. Es una palabra clave, efetá, ábrete. Ábrete al amor de Dios, ábrate a la misericordia de Dios, ábrate a la relación fraterna con tus hermanos, con tu familia, con los que trabajas, con los que estudias. El evangelista San Marcos ha querido conservar en la lengua materna del Señor esa palabra, efetá. Es una palabra clave que abre el corazón a Dios, a los demás y a la creación entera. Es la palabra que rompe silencios cobardes y mezquinos y abre espacio al lenguaje del amor, del perdón, de la reconciliación y de la unidad. Hace algún tiempo decía el Papa Francisco, hay 3 palabras claves que debemos utilizar todos los días. Por favor, perdón, gracias. Por favor, perdón, gracias.
En este año eucarístico, en nuestra diócesis de San Andrés Tuxtla, que la palabra efetá, ábrete, que Jesucristo nos dirige, nos ayude a abrir nuestros oídos a su palabra y a abrir nuestros labios a su Eucaristía, para que también el efetá sea parte de nuestro lenguaje diario, que dirijamos a nuestros prójimos y seamos colaboradores de la salvación que Dios nos ofrece por medio de su Hijo amado, en el que tenemos y acontece el culmen del encuentro con Dios y con los hermanos. Hoy